¿Podemos creer que los bancos centrales van a subir los tipos como se ha anunciado? Probablemente no. ¿Por qué? Si ante una cadena de mensajes completa y absolutamente abiertos, modestos, moderados, en los que se introduce una enorme cantidad de variables que podrían reducir ese ritmo de subidas de tipos, se genera una reacción como la que se ha generado de subidas de primas de riesgo, subida de rentabilidad de los bonos soberanos, etcétera, los bancos centrales es muy probable que reaccionen subiendo los tipos mucho menos de lo que han anunciado, o probablemente en algún caso hasta no subiéndolos, y además que se escuden bajo la evidencia de una ralentización económica y riesgos geopolíticos, porque esto ya ocurrió en el año 2018 y ha ocurrido en el pasado. La historia básicamente de anuncios de subidas de tipos versus la realidad es que suelen incumplir en cuanto a esa senda de subidas de tipos y se quedan muy por detrás de la curva. ¿Cuál es el problema de esta política? El problema de esta política es que lo que está mostrando la realidad de estos días es que ante una subida de tipos absoluta y totalmente insuficiente, que dejará en cualquier caso los tipos muy por detrás de la inflación y muy lejos de lo que se podría llamar como normalización seria, que ante una reducción de recompras absolutamente insuficiente, que mantiene el disfraz de riesgo de estados deficitarios completa y absolutamente alejados en el coste de la deuda de lo que sería la realidad de la solvencia y de la liquidez, ante la evidencia de eso, de esa modestísima subida de tipos y de esa modestísima reducción de las recompras, lo que ocurre es que se genera una enorme reacción por parte de los bonos soberanos, por parte de los activos de riesgo. ¿Y eso qué indica? El nivel absolutamente desproporcionado de riesgo que ha sido incentivado por la política monetaria mal llamada expansiva. Eso indica que el nivel de deuda de los estados es tan alto que la más mínima subida de tipos lleva a una enorme reacción en las primas de riesgo. ¿Y qué es lo que nos lleva a entender también? Que la política monetaria, en vez de ser una herramienta para llevar a cabo reformas estructurales, lo que ha sido es una herramienta para evitarlas. Y que muchos de esos estados simplemente no pueden aceptar, no pueden admitir o no pueden absorber una subida de tipos porque se encontrarían al borde de la quiebra. Y además, que los tipos exigidos para los bonos soberanos hoy en día están tan alejados de los niveles que serían normales en un entorno de mercado abierto, que cualquier cambio de la política monetaria genera una enorme disrupción. Es como tener una bañera completamente llena de agua y echarle la culpa a la última gota de que se desborde la bañera. El problema fundamental de la política monetaria en estos años es que el nivel de diferencia entre la realidad de dónde estarían las primas de riesgo, la rentabilidad exigida de los bonos, etc., y lo que tenemos en el mercado es tan alta que esa diferencia ha llevado también a que los agentes económicos tomen muchísimo más riesgo en todo el resto de la economía. A eso se le llama la burbuja de todo. Es decir, el Banco Central hace al bono soberano tan caro, tan caro, es decir, baja tantísimo y de manera artificial la prima de riesgo y la rentabilidad exigida del bono soberano, que todo el resto de los activos de riesgo se convierten en mucho más caros y se toma cada vez más riesgo por menos rentabilidad. Y luego, cuando decide el Banco Central, entre comillas, normalizar, ¿qué es lo que pasa? Que no puede normalizar porque se podría generar semejante crisis en los mercados financieros por esa enorme cantidad de riesgo acumulado que no puede normalizar. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que la inflación se ha disparado. Entonces ahora los bancos centrales tienen que elegir entre
combatir la inflación o mantener al menos la visión de que va a haber una corrección muy fuerte en los bonos soberanos. Claro, los gobiernos no quieren eso. Y los gobiernos prefieren que haya alta inflación a que haya una subida de los costes de la deuda pública porque están dispuestos a continuar gastando como si no hubiera mañana. Y ese es el gran problema de los bancos centrales, que están entre la espada y la pared, inflación o exceso de riesgo. Combatir la inflación o mantener el exceso de riesgo. Y, por lo tanto, es más que probable que ante esa disyuntiva prefieran mantener una inflación elevada y echarle la culpa a otros factores, etcétera, mantener el mensaje de que sí que es transitoria, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y finalmente mantener unas subidas de tipos que se quedan muy por debajo de lo que sería una normalización real y subir los tipos muchas menos veces, como ha ocurrido en el pasado, de las que se anuncian. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.